no van a renovar la caja de seguridad. Tenés muchos cierres de caja de seguridad, bancos incluso aumentando, ¿no? A partir de enero, ya están anunciando que a partir de enero aumentan un 30% los costos de la caja de seguridad. Y mucha gente dice, ¿y para qué voy a tener la plata en caja de seguridad si ya está blanqueada? Y en algún momento la voy a usar para algo, ¿no? Está claro. Bueno, allí hay que ver, por supuesto, con estos casi 20.000 millones de dólares que ingresaron al sistema, qué pasa con las reservas, ¿no? ¿Qué pasa con el resto del funcionamiento del plan macro del gobierno en virtud de este ingreso de dólares casi diríamos inesperado, porque ni siquiera los más optimistas esperaban llegar a este número? Vamos a estar conversando de esto con el economista Ramiro Tosi, que ya está en línea. ¿Qué tal, Ramiro? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día Fernando, buen día Mariano, ¿cómo están? Bueno, ¿qué impacto puede tener este blanqueo exitoso por supuesto a los ojos del gobierno? ¿Qué impacto puede tener en lo que tiene que ver con las reservas del Banco Central y con el plan monetario, ¿no? Bueno, ahí como ustedes estaban diciendo en la introducción, Fernando, con los datos finales del blanqueo, recordemos que la semana pasada ARCA, ¿no? la sucedánea de la FIP, publicó un informe especial detallando justamente los fondos que ingresaron en la etapa 1 hasta el 30 de octubre, después quedó una semana más abierto, pero ahí lo que ingresó en el margen fueron un poquito menos de 2.000 millones de dólares. Ahí lo que vas a ver en las próximas semanas es que muy probablemente lo que son las reservas, brutas del Banco Central, o sea, el total de las reservas, te va a empezar a aumentar con una velocidad que va a depender de cuánto de esos depósitos que finalmente están en los tesoros de los bancos, ¿no? Empiezan a ser encajados, o sea, los bancos lo integran como depósitos en el Banco Central y eso te va a hacer aumentar las reservas brutas por lo que se llama la suba del efectivo mínimo, ¿no? Que es un porcentaje de ese depósito que los bancos tienen que guardar en forma preventiva. Eso, por un lado, te va a aumentar las reservas brutas, obviamente no las netas, porque esos dólares no son del Banco Central, sino que son de los depositantes que entraron al blanqueo. Y un segundo efecto que ya se empezó a ver, sobre todo en el mes de octubre, y que nosotros hicimos foco justamente en nuestro informe semanal en Sudamericana la semana pasada, es que hay un aumento muy importante del volumen de préstamos. Vos recordás que en la etapa 1 el stock de préstamos en dólares del sistema financiero aumentó de un poquito menos de 6.300 millones de dólares a 8.500. Eso solamente en un mes y medio, con lo cual ahora que los bancos tienen más certeza, como decía Mariano, de que esos depósitos son estables y que no se van a ir del sistema, bueno, probablemente los bancos salgan a tratar de colocar esos depósitos en la forma de nuevos préstamos y pase algo similar a lo que vimos en otros episodios, en la economía, en términos históricos, de cuando hay un gran aumento de depósitos, eso va acompañado de un aumento del volumen de préstamos. De hecho, si vos mirás hoy ese ratio, o sea, cuántos préstamos hay por cada dólar de depósito que hay, está en el nivel más bajo de los últimos 10 o 15 años, está menos del 30%. Entonces, uno lo que esperaría es que eso converja a valores más razonables, por ejemplo, el 50%, que era, un ratio que tenías hace 5 años atrás. Porque recordemos que después de este blanqueo que vos decías, hoy el sistema financiero tiene el monto en dólares más alto de la salida de la convertibilidad. De hecho, los depósitos en dólares superaron el récord que casualmente se había alcanzado la semana previa a las PASO, que fue de 32.500 millones de dólares. Hoy el sistema tiene 34.500 millones de dólares, con lo cual tiene una capacidad prestable ociosa muy grande. O sea que no teníamos tanto stock de depósitos en dólares desde el 1 a 1, digamos. Correcto, desde el 1 a 1. El anterior, récord fue el 9 de agosto, 32.500 millones de dólares. Después de ahí empieza, primero por el propio cepo que pone el gobierno de Macri en su momento, y después, el cepo más duro, empieza una caída, de los depósitos. En el año 2020 se llegó a estabilizar, el stock alrededor de los 22.000, 23.000 millones de dólares. Y bueno, y después, producto de este gran impulso, vuelve a tener, un nivel récord de depósitos en el sistema financiero, que también, dicho sea de paso, lo están aprovechando las empresas en el mercado de capitales para colocar deuda en dólares. Coloca una de las grandes empresas petroleras, Pan American Energy, está saliendo con hasta 200 millones de dólares. Bueno, las empresas en octubre obtuvieron casi 4.000 millones de dólares
de deuda en mercado de capitales. O sea, se financiaron más usando bonos, obligaciones financiables, que los propios préstamos del sistema financiero. Bueno, los bancos también, ¿no? Galicia saliendo, el Banco Nación que quiere salir también, seguramente salgan más bancos ahí. ¿Y tenés alguna cifra aproximada de cuánto podrían llegar a crecer las reservas brutas del Central por los encajes? Mirá, por los encajes yo te diría como digamos, el aumento de depósitos, como dijiste vos, fue casi de 20.000 millones de dólares. Lo que vimos hasta ahora es que de esos 20.000 millones de dólares se encajó más o menos, te diría, un poquito menos del 20%. Con lo cual, de acá hacia adelante, lo que es esperable es que, eso obviamente es una decisión de los bancos, ¿no? Pero en general, uno esperaría que puedas tener un aumento en las reservas brutas de entre 6.000 y 8.000 millones de dólares por aumento del efectivo mínimo a lo largo de los próximos meses. Y a eso le podés sumar lo que decíamos antes, que si aumenta el préstamo en dólares, como ese préstamo que te da el banco en dólares, la empresa lo tiene que liquidar en pesos para después dólares, eso te podría generar, nosotros hicimos unos cálculos preliminares, nos da que entre 2.500 y 4.000 millones de dólares de más préstamos en dólares a lo largo, obviamente, de los próximos meses. Bien, ahora, eso también, digamos, tiene pocas chances para los bancos, digamos. Los bancos, el motivo que tienen para retener esos dólares y no encajarlos en el Central es solamente pensar que el depositante que los blanqueó lo va a venir a buscar nuevamente. Digo, sería la única chance, con lo cual, si eso no ocurre en el corto plazo, no hay motivo para que el banco se quede con ese dinero cash en los tesoros de las sucursales, literalmente. No, y aparte, de hecho, Fernández, en los 2 primeros días de noviembre tuviste nada más que 250 millones de retiros, ¿no? Exacto, de hecho, Fernando, una cosa que nosotros miramos con la lupa todos los días, digamos, si vos mirás en el día a día lo que se opera en dólares en el MULC, ¿no? En el Mercado Único Libre de Cambio, estamos viendo en las últimas semanas entre 130 y 150 millones de dólares que son literalmente exportaciones de billete que hace Argentina a Estados Unidos. O sea, todos los famosos billetes cara chica, cara grande, digamos, que entraron al blanqueo, se están mandando en aviones a la Reserva Federal para cambiarlo, digamos, por la nueva denominación, con lo cual lo que es esperable, de nuevo, es que los bancos liberen, digamos, los tesoros, porque eso tiene un costo logística, ¿no? Tener toda esa cantidad de dólares dentro de los bancos y los vayan a encajar el Banco Central, que quedan, si querés, registrados digitalmente y no físicamente dentro de las sucursales. Porque mandarlos tiene un costo también, exportarlos a Estados Unidos. Sí, lo que pasa que, Mariano, en digamos, con el objeto justamente que los bancos tomaran los billetes en cualquier estado, lo que hizo el Banco Central es, digamos, de esa conversión de los billetes viejos, digamos, en los billetes nuevos, con lo cual ahí, digamos, eso lo absorbe el Banco Central y no los bancos. Bien, ahora, allí, Ramiro, bueno, hay desde luego una gota de optimismo importante para las reservas brutas. Ahora, ¿qué pasa con las otras reservas, con las netas? Porque me imagino que al mismo tiempo en el escritorio del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, debe estar este dato que traes, que es muy relevante, y por el otro debe estar el verano, ¿no? Con la cantidad de dólares que, por ejemplo, se van a ir por turismo, el cambio rotundo que va a haber si no se crea algo para reemplazar el impuesto país a fin de diciembre, ¿no? Un cupo por ahí, un cupo de $1.000 por mes. ¿Qué te imaginas que podría llegar a ser? Allí hay algo pendiente con respecto a esa cuenta de dólares para el Banco Central que a medida que pase el tiempo sigue el precio así de bajo, porque también digo, sigue una brecha cada vez más baja, digo, ahí el Central no puede tener complicaciones. Bueno, por eso justamente yo creo, Fernando, que digamos, justamente como lo que se llama el déficit del sector turismo, o sea, lo que te demanda de dinero es la salida de los argentinos al exterior, más los consumos que hacemos también acá, ¿no? Localmente en dólares, como las plataformas, etcétera. Eso te está generando más o menos un déficit mensual de entre 600 y 700 millones de dólares. A diferencia de otros procesos en el pasado, ¿qué está pasando? Como tenés una brecha muy baja entre el dólar MEP y lo que te cuesta usar la tarjeta de crédito, que es lo que sería la verdadera demanda de divisas al Banco Central, cerca del 70-80% de esos gastos vos los registrás, pero en realidad los termina pagando, digamos, el propio consumidor usando dólares propios, ¿no? Eso porque estamos en un régimen de cepo con este nivel de brecha. Si vos levantás el cepo, obviamente la gente, digamos, va a dejar de usar sus dólares propios, porque, digamos, si puedo acceder libremente al dólar con mis pesos,
eso a un tipo de cambio mucho más bajo y sin impuestos. Bueno, ese es uno de los riesgos latentes de que parte de la mejora en la balanza comercial que todos proyectamos, sobre todo de la mano de la minería, del petróleo y del gas, no se lo consuma el aumento en, digamos, los servicios de turismo y otros servicios en dólares, ¿no? Entonces ese es el gran interrogante que el gobierno debe estar pensando, como dice Mariano, bueno, ¿cómo hago para que no fomente un sobreconsumo de dólares que son del Banco Central? O sea, que los dólares no me los vengan a pedir a mí. Bien, está claro. ¿Qué puede pasar también con el tema de este cepo, este desarme del cepo por capas, este desarme tan paulatino? La semana pasada, por ejemplo, hubo alguna desregulación en el plazo de pago para algunos importadores. Digo, ¿qué puede pasar con eso y cuáles son los pasos que pueden seguir en ese desarme tan gradual y tan paulatino del cepo cambiario? Bueno, ahí te diría, Fernando, lo más, la señal, si querés, más potente, pues si bien, como vos decís, todos esos pequeños cambios normativos están vinculados sobre todo a lo que es, si querés, la regulación de la balanza comercial, ¿no? Porque son todas regulaciones que caen sobre los exportadores o sobre los importadores, pero del lado financiero no tenés ninguna liberalización, Claro. digamos, potente en los últimos meses. Entonces, una primera señal que podría dar el gobierno es, por ejemplo, ir gradualmente probando y aumentando el límite que hoy tienen todas las empresas para adquirir vía los dólares financieros 200 millones de dólares por día, que son 200.000 dólares, ¿no? Esa es la limitación que tenés hoy, más la restricción cruzar el CCL por 90 días, no podés operar en el mercado oficial de cambio. Bueno, cuando veamos una liberalización en ese sentido, aunque sea gradual, bueno, ahí vamos a tener un poco, si querés, más de certeza si verdaderamente el precio del dólar libre es estos 1.150 o 1.175, o hay una demanda que no estamos viendo porque no puede acceder y que por lo tanto no se está, digamos, reflejando en el precio. Esa es, digamos, como la gran duda. Recordemos, Fernando, que se calcula 6.000 o 7.000 millones de dólares de dividendos y utilidades retenidas. O sea, eso en algún momento las empresas van a querer girar, digamos, esos dólares al exterior, y al mismo tiempo no nos olvidemos que si bien el gobierno avanzó con resolver, digamos, bastante del problema de la deuda comercial, hay un stock de deuda comercial respecto al volumen de importaciones muy alto, cerca del 70%, cuando en periodos normales ese ratio es del 30%. O sea, los importadores se financian con sus proveedores, pero no en esa proporción. Entonces, si vos liberás el cepo, es esperable también que muchas empresas salgan a cancelar esa deuda que ya vienen arrastrando hace 2 o 3 años con sus proveedores del exterior para bajar ese ratio que hoy está muy alto. Entonces, por esa, digamos, por esa razón, si querés, yo creo que el gobierno está siendo muy cuidadoso porque esos números los tiene y los ve y no da, digamos, pasos muy grandes en el otro sentido, o sea, en la parte más financiera respecto a la parte comercial. Muy bien, allí habrá que ver cómo sigue este desarme paulatino del cepo cambiario y por supuesto lo que pasa con las reservas. Ramiro, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, ustedes que tengan buena semana. Ramiro Tosi, economista, allí con lo que viene ocurriendo y con estos dólares que entraron por el blanqueo. Hay que ver cómo va a impactar en las reservas. Algunos datos interesantes, ¿no? Ya solamente con lo que van a encajar los bancos, es decir, cuando termine el proceso completo de este blanqueo en efectivo y los bancos ya no deseen tener los dólares en sus tesoros, no deseen afrontar ese costo logístico que implica tener semejante cantidad de dólares en sus tesoros, van a empezar a depositarlos en el Banco Central. Y eso por lo menos hará crecer las reservas brutas y desde luego también aumentará la posibilidad de que haya más financiación